Buenas noches, bienvenidos a todos. Es un honor para nosotros recibir personas como ustedes, porque son personas exactamente los protagonistas de un milagro en esta noche. Así es como creemos cada acercamiento de familias y amistades presentes. Es el momento en el cual dicen: yo tomo un milagro, porque todos los días y cada segundo tenemos una oportunidad de alcanzar lo que estamos esperando. Entonces, les hacemos la bienvenida no solamente a este grupo de intercesión, a este ministerio de intercediendo por tu pueblo, sino también una bienvenida a el tema A Solas con tu Dios que estamos trabajando este mes. Y de acuerdo a este tema, pues se han dividido muchísimos subtemas en los cuales relacionamos cuán importante es la intimidad con Dios para verdaderamente tener revelación, fortaleza, descanso, dirección, tener emprendimiento. Todo se alcanza a solas con tu Dios. Más allá de oraciones en grupo, de oraciones en público, son necesarias las horas a solas con tu Dios. Entonces, en esta ocasión yo voy a compartir con ustedes un tema que es tan delicado, pero tan frecuente. Es delicado porque no mucho que quisiéramos estar en una cita en el desierto, pero es tan importante saber qué sucede en esa cita, pues depende de ello muchísimo de lo que va a pasar en nuestras vidas. Les damos la bienvenida a los que nos sintonizan desde estas redes. Dios nos permite tener estos medios tecnológicos para hablarnos directamente con ustedes y hacerlos entrar a esta comunidad cristiana que todos los días frecuentamos delante de la presencia de Dios. Muy bien, vamos, una cita en el desierto. Bueno, yo voy a mostrar algunos escenarios en los cuales Dios platica con nosotros y voy a empezar uno por uno. Yo quiero que vayan observando estas imágenes. Este es el primer escenario. Para tener citas con Dios, Él utiliza miles de escenarios. A Dios no le importa el lugar, pero sí pasan cosas específicas dependiendo del escenario. Dios muchas veces nos va a citar a hablar con Él en un monte. Es donde estamos en una cima, en un monte como lo hizo con Moisés. También Dios nos va a citar en este otro tipo de escenarios. En pastos delicados te haré descansar. Y en este tipo de ambiente nosotros recibimos paz, descanso, recibimos reposo, reflexión, meditamos en Dios. Todos los escenarios son ideales para sus conversaciones con nosotros. Hay citas que también Dios las hace en manantiales de agua viva. Dependiendo tu actividad espiritual, tu deshidratación o tu buena hidratación, Dios te va a hacer llegar a una cita específica. Y este escenario también lo es en el área espiritual, en el lugar donde tenemos agua viva, manantiales que sobreabundan y que podemos no solo llegar solos, sino llevar compañía si es posible. También Dios utiliza escenarios como una cita en la cosecha. Si pueden ver esta imagen, refleja trigo listo para tomar, listo para cosechar, y esto es un medio de cita con Dios también. Él muchas veces va a platicar, va a dialogar con nosotros estando en escenarios así, en escenarios de victoria en nuestra vida. Victoria en la familia, Dios te va a citar. Victoria en el trabajo, Dios te va a citar a hablar ahí. Hay tiempos de victoria donde Él va a hablar contigo. Y quiero mostrar 3 ejemplos verídicos escritos en la Biblia de cómo Dios citó a personas y qué lugares eligió para hablar con ellos. Miramos el primero, que es Moisés. Jamás creyó Moisés que el ir corriendo, huyendo de haber destruido la vida de un egipcio por defender a un hebreo, se iba a encontrar en el camino una zarza ardiente y que no se consumiera esta zarza. Ahí le habla Dios y cita a Moisés de esa manera. Dios cita a Moisés a platicar ahí, en un lugar solo,
donde no hay nadie, donde exactamente Moisés estaba huyendo de su situación. Moisés acababa de destruir con sus manos, en defensa de su prójimo, destruye la vida de un egipcio. Entonces él corre, trata de salvar su vida, sabía que podía ser capturado por la gente egipcia y luego a él lo podían matar. En este escenario Dios lo hace platicar en un momento de huir. Dios lo hace llegar a una cita en una zarza y le dice: te habla el gran yo soy. Y ahí espera que no había persona alguna alrededor de Moisés para tener una cita perfecta. Abraham, otro personaje que también tuvo una cita con Dios. Y miren cuán curiosa es esta cita. Abraham está sentadito en la puerta de la casa, en su tienda de campaña, así lo describe la Biblia, y observa que hay 3 varones divinos, pues eran bajados del cielo, enviados del cielo para llevarle un mensaje. Y Dios le hace una cita a Abraham en la puerta de su casa, donde él sale a atender a los 3 varones y los identifica. Estos varones no son normales, estos algo traen conmigo, y les da bienvenida, les da alimento, les da agua, les da descanso, ¿no? Es una cita que tuvo Dios con Abraham y platicó con él a puerta de su casa. Estos son los escenarios que Dios busca. Para Él no hay ninguna limitante para platicar contigo. Miramos el tercero, Pablo. Aquí tenemos a Pablo. ¿Qué escenario Dios busca para tener una cita con Pablo? Cuando él se traslada de un lugar a otro a caballo, a como acostumbraban trasladarse en aquel tiempo. Él iba de viaje, pues él había planificado horas antes destruir al pueblo cristiano, a todo aquel que defendiera el nombre de Cristo. Pablo era el asesino de ellos, era el líder que conducía a miles a destruir a esos cristianos. Y bueno, Pablo lo vemos que él va cabalgando, conduciéndose al lugar, al destino de la matanza que él quería realizar. Y la cita que Dios hace con él es en el medio de transporte. Ahí en el medio de transporte Dios le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque estás persiguiendo a mi pueblo. Es conmigo el asunto, la batalla es conmigo. Ahí es cuando Dios comienza a tener directas palabras con Saulo, y pues este hombre pierde la vista. Una luz resplandeciente le da en sus ojos, que es la luz del Dios Altísimo, y bueno, él no puede ver más. Este diálogo lo hizo Dios directo con Saulo y lo escucharon los demás que le acompañaban en el viaje. Todos oían esa voz, pero no veían lo que Saulo había visto. Y bueno, él queda débil de vista, débil de cuerpo, y lo atienden. Dios le dice que tiene un propósito para él, tiene un gran propósito para él, y la cita fue en el viaje. ¿Cuántas veces Dios nos habla en nuestra motocicleta, bicicleta, vehículo? A veces cuando vamos planificando, a veces hasta hacer algo incorrecto. Y Dios ahí elige el momento. Te cito ahorita, tengo algo que hablar contigo. Y Dios nos cambia el panorama completo. Este es nuestro Dios, el mismo que se atrevió a tener citas inusuales con aquellos personajes. Ese mismo Dios tiene citas con nosotros, inusuales, no planificadas también. Quiero mencionar que la Biblia dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es otro escenario, es otra cita. También Jesús tiene citas con banquete, donde solo vamos a escucharle, y parece muy romántico el escenario. Dios nos lleva a diálogos así. Pero ahora vamos a llegar al punto y al énfasis de este tema, que es el escenario más delicado que podemos pasar, pero en el que más aprendemos, en el que más nos fortalecemos, en el que realmente vemos en quién estamos creyendo, vemos la fidelidad de Dios, nos volvemos súper
dramáticos en poema y agradecimiento y alabanza, porque estamos en una cita en el desierto y esa cita todas las personas en el mundo lo pasamos. Muchas veces no la identificamos y creemos que fueron planes maquiavélicos del enemigo, pero no siempre fueron escenarios planteados por el enemigo, sino también el Señor toma provecho de lo que está sucediendo para tener citas con nosotros en el desierto, en un tiempo de sequía, donde no hay pozos de agua, no hay pasto verde, tampoco encontramos en el desierto compañía, no tenemos calzado, y si hay vestimenta, se destruye al poco tiempo. Esta es el tiempo de la escasez. Hemos sentido un llamado en este escenario donde tenemos citas con Dios en el desierto. Él nos está llamando. Muestro esta imagen porque exactamente eso es el ambiente que se vive cuando estamos en una etapa de desierto, una etapa tan desgastante en nuestra vida. Hay tantas grietas, no estamos fuertes, estamos agotados, cansados, fatigados, nos sentimos confundidos, existen desbalances en el hogar, desbalances económicos, desbalances emocionales, en hijos, desbalances en toda una dirección de metas que un día tuvimos y ahora no se están resolviendo. Esto nos lleva a una época de desierto. Muchas veces puede ser aquella enfermedad que está atentando nuestro cuerpo y que no ha acabado, y lidiamos con ella muchos años y lidiamos hasta el día de hoy. Estamos viviendo una desesperación como lo presenta un desierto, pero lo que Dios quiere enseñar esta noche es que ese es el escenario perfecto que Él utiliza para hacer citas con nosotros, porque de una o de otra manera nosotros vamos a aprender a escucharle a solas a Él, a solas, porque cuando en el escenario está verde el pasto, tenemos agua, es muy difícil concentrarnos en una sola voz. Él buscará este tiempo para que aprendamos a depender únicamente de Él. Oseas 2:4. En el libro de Oseas encontramos el versículo exacto. Esto se refiere a un profeta que proclama la voz de Dios, dice esta frase, en nombre de Dios, pues Él habla en su boca, Dios habla en su boca. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Esto dice el profeta al pueblo de Israel, refiriéndose a aquellos que seremos llamados a su presencia de Dios. Él nos enamorará, pero también nos llevará al desierto para hablarnos al corazón. Dios permite esos tiempos para hablarnos al corazón, exactamente para decirnos lo que no quisimos escuchar en otros escenarios, lo que no quisimos aprender ni quisimos despojarnos en otros ambientes. Puede haber mucha consejería de nuestros grupos de intercesión, líderes, ministros, pero si nosotros no queremos romper moldes viejos de nuestra vida, hemos de cruzar a tiempos y citas en el desierto que Dios mismo va a hacer que sucedan para aprender a romper moldes que ya no sirven. Yo la voy a llevar y la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Escrito está, refiriéndose al pueblo de Dios, su iglesia somos nosotros. Voy a mencionar como ejemplo perfecto del llamado de Jesús, el Hijo de Dios, cuando Dios lo envía a tener una cita en el desierto. Si el mismo Jesús, siendo el Hijo primogénito, el Hijo perfecto, intachable en todos sus caminos,
fue llevado al desierto para depender de su Padre, fue llevado a platicar con Él. Nosotros que necesitamos moldear nuestra vida, Dios tratará con nosotros citas de este tipo si no queremos entender en los primeros escenarios. Dios usará plan B. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren quién lo llevó. ¿Será que fue idea de Jesús? ¿Fue idea del enemigo llevarlo al desierto? ¿Fue idea de los discípulos llevarlo al desierto? No fue de ninguno de ellos. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, porque ahí iba a clamar las oraciones idóneas antes de llegar al triunfo de la resurrección. Les tengo una noticia. La cita de Jesús no duró un día en el desierto. La cita de Jesús duró 40 días. Él guardó su boca, su sistema, su organismo de consumir líquidos y comida sólida. Bueno, Jesús consumió agua, comida sólida. Él hizo un ayuno para poder consagrarse a su Padre, pero fue llamado y llevado por el Espíritu Santo para tener una cita en ese escenario donde solo el Padre sería su sustento, solo el Padre sería su fundamento, y realmente ese tiempo de consagración lo haría fuerte para resistir la crucifixión y el poder llegar al tercer día de resurrección, todo con la sabiduría del Padre. El tiempo en el desierto es preparación. Las citas ahí son preparaciones para nosotros. Son tiempos que tienen secreto. Ahí Dios nos revela muchas cosas. Estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. ¿Cuál era el escenario? El desierto. ¿Quiénes aparecían en el escenario? Las fieras. Miren esto, Jesús tuvo una cita en el desierto y habían fieras ahí. ¿Quién en toda esa cita con Dios aparece también? Aparece un enemigo aparece en ese momento. Y si nos damos cuenta, lo que trataba de ocasionar el enemigo era estorbar la comunión de los 40 días de Jesús, de esa cita con Dios en el desierto, y tratar de confundirle a Jesús que la cita era con él, porque estaba en un escenario de desierto. Aquí hay algo importante que comprender. Jesús estaba en el desierto, el enemigo aparece a quererle engañar, que la plática era con él. Platica una vez, segunda y tercera, tentándole, provocándole a tener diálogos con él, pero Jesús cortaba en cada diálogo. Escrito está, fuera. Escrito está y escrito está. Las 3 veces que se acerca el enemigo, Jesús dice escrito está y lo retira, porque Jesús es consciente que llegó al desierto a una cita con su Dios, no a una cita con el enemigo. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en épocas de desierto en nuestra vida? Esa sequía que nos está matando. Creemos que ese desierto fue parte del plan del enemigo, cuando él solo se te va a acercar muchas veces a quererte confundir. Mira, la plática es conmigo. Mira cómo te tengo a tus hijos. Mira cómo dejé a tu esposo, a tu esposa. ¿Ves? Yo estoy trabajando. Aquí es mi lugar, mi terreno, mi desierto. Eso te quiere engañar. Dios permite esos panoramas para tener citas contigo, pero a tiempo hay que saber quién te llevó a ese lugar, guiado por el Espíritu Santo. Jesús supo identificarlo y cortó las 3 veces al enemigo cuando quiso plantearle oportunidades de tentación. Eso en momento de provocarlo. Entonces Jesús continúa los 40 días y los termina re bien en la presencia del Padre. Continúa en el desierto en la presencia del Padre, en el diálogo con el Padre. Supo
lo que él tenía que ser. Además, en este versículo nos menciona que habían ángeles. Estaban las fieras, pero habían ángeles que les servían. Ahorita, si tú estás en una etapa de desierto, están los panoramas de las fieras, se acercan, tratan de amenazar tu vida de muchas maneras. Tu paz, te tratan de quitar seguridad, pero ángeles te sirven porque tú eres hijo de Dios también. En medio de esos momentos de desierto, este es el panorama. Hay ángeles que nos sirven. No estamos solos porque Dios envía esos vallados en medio de las fieras. Marcos 1:13. 40 días en el desierto. Un suficiente tiempo que Jesús y el Padre consideran juntos pasarla antes de que Él fuera llevado a la crucifixión. Dios muchas veces nos va a citar al desierto porque nos va a preparar ante pruebas, nos va a preparar ante momentos difíciles o nos va a subir de nivel. Muchas cosas significan las citas en el desierto. Cuando Dios desea subirnos de nivel, nunca existió un Egipto y la tierra prometida a un paso. Hubo un trayecto de desierto para llegar a la tierra prometida. No existía aviones, no se vale. A pie vamos siempre cruzando las etapas, siempre a pie con el Espíritu Santo. Dios nos tiene una tierra prometida, pero las citas vienen en el desierto para estar listos a recibir esa promesa. Si no llega a tu mano, no la sabes ni manejar, y entonces en vez de aprovecharla, destruyes tu promesa. Miramos esta imagen donde Jesús tiene visita no bienvenida de este personaje que trata de desbalancearlo, cosa que no sucedió. Muy fortalecido Jesús cortó todo diálogo con él. Quiero decir algo claro. Nosotros debemos de saber con quién conversamos. Hay que elegirlo. Cuando yo me aparto con Dios, tenemos que decir, cuando yo me aparto con Dios, mi plática es con Él. Yo no tengo que durar ni medio segundo platicando con el enemigo, ni medio segundo escuchando las murmuraciones de personas que quieren quitarme la fe en medio de la prueba. No tengo que permitirlo. Cuando el enemigo se acerca a Jesús y le dice, come este pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Punto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y ya. No tuvo que pasar media hora haciendo guerra espiritual con él, diciéndole ofensas, cosas, palabras extrañas, molestas. No tenemos que llegar a una hora hablando con el enemigo, reprendiéndolo. Si la convicción en tu corazón ya está de que tú eres hijo de Dios y que este proceso es temporal, solo ignóralo. Si mucho, y si como Jesús hizo, escrito está, da la palabra y ahí se quedó. Nuestra conversación es con Dios, con Dios. Tengo un segundo ejemplo clarísimo de que las citas en el desierto a veces son familiares también, completitas. Aquí está el máximo ejemplo, el pueblo judío. Tuvo una cita en el desierto. Este pueblo fue liberado de esclavitud, de tormento, pero cuando fue liberado, cruzó un desierto que Dios permitió. Y este desierto que Dios permite con ellos fue para sacarles la verdadera madera por lo que ellos estaban hechos. Esta gente iba a sacar el mejor carácter del mundo estando en una cita de desierto. Nadie puede ejercer su fe si no está bajo presión. La fe bajo presión saca la mejor talla. El fuego las piedras preciosas son pulidas en el oro.
Aquí miramos cómo el pueblo de Israel, pues no entra solo un hombre a esta época, sino que entra familias enteras, niños, ancianos, mujeres, lactantes, hombres jóvenes, hombres adultos. Entran generaciones al desierto para ser cambiadas. Cuando Dios sabe que tu chip no quiere reaccionar, hay momentos de presión que van a hacer que ese chip salga de ti para poner el idioma de Dios. Cuando estamos viviendo una vida ordinaria, Dios nos va a hacer vivir la extraordinaria. Si todos supiesen lo que dicta las escrituras respecto al procedimiento del desierto, fue cuando verdaderamente el pueblo judío miraba cómo era conducido con llamas de fuego. El pan, había una panadería en el cielo que les mandaba: aquí está el pan, coman. Aquí no hay comida en el desierto, y Dios lanzaba lo que ellos se iban a alimentar. Eran cosas extraordinarias que sucedían en el desierto. No sé si la gente que llegó a la tierra prometida vivió tanta gratitud con el mismo sabor si ellos se hubiesen quedado sin conocer un desierto, ¿no? Siempre va a haber mayor magnitud de agradecimiento cuando nosotros conocemos que el proceso fue arduo. Aquí están los campamentos en los que ellos solían vivir. Claro que este pueblo tenía un trayecto al menos de 11 días para poder llegar a la tierra prometida que Dios había dicho. Ellos recién habían salido de un Egipto esclavizante. Pasen a la tierra prometida y tal vez el trayecto a pie, a caballo, a como ellos se transportaban, sea de 11 días, como lo dice los datos geográficos. Pero ellos no supieron que los diálogos en el desierto también tenían fecha límite. Hay tiempo para hablar con Dios en desierto y otro tiempo, bueno, sal de aquí, nos vamos. El pueblo de Israel duró 40 años en ese desierto, cuando el viaje de esa cita era de 11 días. Permaneció ahí y se equivocó. Del diálogo pasaron a una estadía de 40 años viviendo lo mismo. Es lo que Dios no quiso. Se dice, cuando hay pasto verde, hay rocío, hay agua y hay confort. Ninguno de estos ambientes hacen que rompamos nuestros hábitos pecaminosos. Muy válido fue para el pueblo de Israel las citas en el desierto, porque ahí Dios pudo ir sacando y filtrando, pasando un colador y sacando la mejor gente, la gente valiente, de fe, la que no se queja, la que sí sabe esperar, ahí en esos grupos. Y también Dios sabía que haciéndolos pasar en estas épocas difíciles, pues ellos romperían moldes antiguos, porque ellos traían a un Egipto en la mente. Ellos se vestían como Egipto, pensaban como Egipto, hablaban como Egipto. Si dormían, soñaban como Egipto. Les gustaba comer como Egipto. Nadaban como Egipto, sembraban y realizaban su agricultura como Egipto. Tradiciones como Egipto. Todo Egipto estaba en sus células de esta gente. En el desierto se iba a consumir todo molde viejo. Todo lo que hay en ti se va a acabar lo que no sirve y Dios lo va a romper, pero en tiempos y a citas a solas contigo y también en ambientes no muy confortables. Ahí va a quedar la ceniza de nuestros pecados. En Números 14:32, miremos lo que dice. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Miren esto, esta palabra la dijo Jehová al pueblo de Israel, que no quiso romper su molde mental, ni físico, ni espiritual de la vida de Egipto. Ya vivían 40 años y no querían quitarse de la espalda
esa característica egipcia. No querían cambiar ni por los escenarios que Dios permitió vivir. Entonces les dijo: en cuanto a ustedes, vuestros cadáveres quedarán y que caerán en este desierto, y ahí morirían, porque no están listos para cruzar a una tierra prometida. Dios, si te está citando en escenarios difíciles, Dios te tiene listo el lugar perfecto donde vas a descansar, esa tierra prometida aquí. Aparte del siglo venidero, Él te promete aquí una vida de calidad, te la promete, pero tenemos que saber identificar: soy llamado al desierto, pues paso el tiempo prudencial con Él y ya, para afuera, pasemos al siguiente. Conocer los ambientes de Dios. Demos gracias al Señor por las citas en este lugar. No hay mejor cita que ahí. Yo en lo personal, de verdad, les digo que no había aprendido tanto de la fidelidad de Dios, ni verlo tal cual, hasta que he pasado los momentos más difíciles de mi vida, ahí, en la cita del desierto. Me encantan las citas en los manantiales, me encantan las citas de trigo allá a recibir la cosecha, me fascina también, pero créanme que nada de eso hubiese sabido valorar si no lo hubiera pasado antes en los pisos agrietados de un desierto. En 1 de Corintios 10:5 dice: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, de aquellos que quedaron ahí, pues quedaron tendidos en el desierto. Miren esto. Está bien, se aprovechó el lugar, pero ya ellos se quedaron tendidos ahí y Dios no se agradó de eso. ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer en citas que ya no son ese mismo lugar? Hay tiempos, Dios mismo nos los hace sentir en el Espíritu. Miren esto tan curioso, tan revelante. La palabra hebrea para el desierto es midbar y literalmente significa lugar de palabras. Desierto significa lugar de palabras, un lugar donde hay un discurso. Es en sí esto lo que Dios quiere hacer. Así que los términos que son representados en las escrituras santas que digan midbar, que habla de desierto, es un discurso con Él, es un lugar de palabras. De palabras, ahí se da la conversación a solas con tu Dios. El desierto desarrolla paciencia, gratitud y dependencia de Dios. Eso provocó en muchos judíos paciencia, gratitud, dependencia de Dios, pero en otros que no lo supieron manejar, quedaron tendidos en la cita, en el desierto. La joya no puede ser pulida sin fricción, ni el hombre perfeccionarse sin dificultades. Me encanta ver esa perla preciosa, pero qué fuerte vivir el proceso. Todos vamos a ser tallados, todos los presentes, todos los que nos miran en esta transmisión que han hecho un compromiso con Dios, vamos a ser tallados como esa perla, pero sí vamos a llevar un proceso y a veces ese proceso no son risas, no es júbilo. A veces son muchos sacrificios, son retos que enfrentar, pero vamos a brillar porque Él se va a reflejar con nosotros. Esto es importante y en el nombre de Jesús lo voy a lanzar a todas las redes y a los presentes. Dios no te cambiará el escenario de la cita hasta haber hablado contigo. Eso así es. Experiencia personal y de las experiencias que también he escuchado, colegas espirituales, por decirlo así. Dios no va a cambiarnos un escenario que Él ya planeó para hablarnos, hasta que de verdad Él tenga que decirnos lo que Él deseaba decirnos.
Así que seamos flexibles a tiempo, escuchémosle con gratitud, seamos prácticos, hagamos sencillo el trayecto, no lo compliquemos más, porque de todas maneras esa cita va a estar esperándome mañana, pasado, traspasado, hasta que yo escuche a lo que Él me llevó a ese lugar, a ese piso agrietado donde me quema la arena del desierto. Este es Jeremías 2:2, es un versículo que Dios dedica a las personas que se supieron recordar de Él cuando estuvieron en una cita en el desierto, pero luego que salieron del desierto ya no se acordaron más de su nombre. Dice, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Dios recuerda cuando le seguimos en citas desoladas. Él extraña nuestra voz. ¿Qué será que no somos tan buenos en la intercesión cuando todo va bien? ¿Por qué somos así? ¿Por qué todo el pueblo de Dios se presenta con necedades y terquedades desde las Escrituras? Tenemos que pasar fuego para elevar las oraciones más fervientes con fe, pero valen para nuestro crecimiento. Sé que Dios tiene planes para hacer crecer a un segundo nivel, a un tercer nivel, a personas que están aquí. Dios quiere llevarlos, vamos al otro nivel, crucemos al otro nivel. Pero ¿cómo? ¿Cómo si no me escuchas? Te pongo muchos escenarios y no hay forma. Dios no va a cambiar el escenario hasta haber dicho la primer parte, la primera. Entonces podemos ir diciendo que las citas en el desierto es donde conocemos el carácter de Dios en toda su amplitud. ¿Y cuántos no podrán decir que en medio de la dificultad, enfermedad, escasez, es cuando vemos su fidelidad? Señor, ¿cómo? Porque tú me das. Me he visto porque tú me das, porque en realidad mis recursos están acabados. No hay familia, no hay amigos cerca de mí. Vivo por ti. No me he muerto por ti. Conocemos toda la amplitud de Dios en esa cita. Así que el desierto es un instrumento purificador. Ya para ir finalizando, pues voy contándoles que también hay citas con Dios en los que Él solo va a decir una frase y después te va a dejar en silencio muchos días. Pero no te aflijas. Él sabe trabajar sin hablar. Dios sí se concentra. Él hace las cosas concentradamente, mientras nosotros podemos estar en el drama del llanto, de la queja, porque es que Él dijo y de ahí no se me volvió a aparecer. Él vino, me prometió y jamás volvió. ¿Qué será? ¿Qué le pasa a Dios? Yo no lo entiendo. Me llama y de ahí queda en silencio. Eso pasa. 4 siglos en silencio pasó desde el Antiguo Testamento para cruzar a un Nuevo Testamento. Hubo un trayecto de silencio, pero crean que detrás de ese silencio de Dios, no les estoy asustando, esos 4 siglos, así dice la Biblia, 1000 años son un día para el Señor, o un día 1000 años. Así que no se vayan a afligir, que vamos a llegar a esto. Padre, ten misericordia. Entonces 4 siglos de silencio hubo para el pueblo de Israel, para antes de que Jesús naciera. Dios dijo, vendrá el Mesías, y levantaba un profeta y anunciaba, vendrá el Mesías, todo mundo feliz. Yo lo sacaré de Egipto, no habrá más esclavitud. Profetas se levantaban cuando entonces no más un profeta se levantó. En 4 siglos, 400 años no habló un profeta. ¿Qué hacía esa gente? Murieron generaciones, se levantaron otras, nacieron otras, murieron, nacieron, murieron. En ese tiempo, ¿qué pasó? Solo vivían de una promesa recordada, una promesa que dijo Dios un día.
y que ahora se los cuento a mis hijos. Dios dijo, se lo cuento al nieto. Dios dijo al bisnieto, ya vamos a morir, y digámoselo, dejémoslo escrito en piedra, en murallas, en papel, en pergaminos, porque Dios dijo. 400 años en silencio que marca la Biblia, y en ese tiempo, detrás del escenario del humano, Dios ya había hecho un plan maravilloso de haber planificado traer a un bebé que era el Salvador del mundo. Y lo primero que habló un profeta fue: ya nació, ya está con nosotros el Salvador del mundo. Cuando volvieron a abrir la boca, era para anunciar la victoria de un silencio grande. Así es Dios con nosotros. Confiemos en la última palabra que Él te dijo. ¿Qué te dijo Dios hace una semana, hace un día, hace poco en sueños, en visiones? Alguien te llamó y te dijo: Dios me dice esto. Te habló en una predicación, en un audio, en la radio, en alguna manera. Esa promesa, aunque haya silencio, Él está trabajando la obra para entregártela. Porque Dios no es de decir: decime cómo lo querés, explícame. Él solo te dijo: te lo daré, yo me voy a ocupar de toda mi creatividad. Sabes que un artista va a enfocar todos sus sentidos en la obra que te va a entregar, pero que al artista le timbre el teléfono, sí, del color beige, pero que quede un poco más pulido. Ponle la firma en las uñas. Cualquier cosa que un artista esté planificando y que lo estén interrumpiendo, ¿cómo vamos a demorarle el proceso? Dios dice: hablamos en la próxima, cuando te tenga la obra. Y eso va a ser, Dios te va a entregar su obra en tus manos. Vas a estar feliz. Solo dejemos que Él trabaje. Y eso hizo Él. Él hizo en este trayecto del antiguo al nuevo el silencio, pero vino a entregar el Salvador del universo completito. Planifiqué toda la obra, dijo Dios. El pueblo está esperando, pero yo planifiqué a traerles a un Salvador para siempre. Y eso trajo la perfección andando. Y vino el Salvador después de épocas de silencio. ¿Cuántos queremos hoy decirle: Señor, gracias por las citas en el desierto? Aunque no nos salga la voz el decirlo, ¿no? Pero es que valen, son importantes. Ahí somos moldeados. Ahí es donde el Señor de verdad va a escuchar nuestra mejor adoración. Quiero compartirles un video precioso, precioso. Dura menos de un minuto, pero un cartoon tan reflexivo de lo que pasa en un desierto. Vamos a colocarlo.
que los 400 minutos de silencio que podamos pasar, sepámoslos esperar. Algo espera más allá, un manantial y hasta buena compañía para poder disfrutar una victoria. Yo quiero pedirles a todos, los que nos han escuchado, los que están también aquí, que tomemos tiempos con Dios, que le permitamos a la primera llamada entender para no tener que pasar, demorarnos en un desierto y no tendernos en ese suelo agrietado. Los bendecimos en el nombre de Jesús y a todos les pedimos que pasemos a este altar porque vamos a tener una conexión con el Padre Santo, con Él, y vamos a decirle que Él haga una obra milagrosa en nuestras necesidades. Vamos a pedir esa alabanza, Juanchito, que